Después de haber escuchado al psicoanalista Max Hernández, corresponde que escuchemos a un periodista que se ha especializado en periodismo de datos, en hacer afirmaciones sobre la base de datos evidenciados empíricamente. Estoy hablando del colega Martín Hidalgo, que es precisamente el jefe de la unidad de periodismo de datos en el diario El Comercio. Y sobre todo, autor de un libro indispensable para entender el funcionamiento institucional y humano del Congreso de la República, que lleva como nombre este neologismo Congresopedia. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, Martín Hidalgo. Fernando, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, tenemos algunos problemas de fondo a los que quiero llegar, pero antes quisiera pedirle que nos dé 2 o 3 datos de los que figuran en el libro y que me han sorprendido a mí. ¿Qué le parece a usted que sean datos que escapan a la imagen que el público en general se forma sobre nuestro Parlamento? Yo creo que uno de los datos principales del libro es que el Congreso no representa ni siquiera la mitad del país, que creo que es algo que ellos siempre repiten en su discurso, ¿no? Que nosotros representamos al pueblo, nosotros traemos la voz del pueblo, y en base a ese argumento es que ellos aprueban, por ejemplo, leyes populistas, sin estudios de análisis costo-beneficio, sin estudios técnicos, de alguna manera engañan o generan falsas expectativas a la población con estas leyes declarativas. Por ejemplo, en el libro mencionamos los altos números que tienen la producción de leyes para declarar de interés público la creación de distritos, de carreteras o cuestiones por el estilo. Claro. Ahora bien, en medio de esta masa de datos que usted trata de poner en orden y de evidenciar, hay algunas afirmaciones de fondo y algunas preguntas recogidas de la calle con mucha pertinencia, para no decir que a veces con mucha crueldad. Por ejemplo, la pregunta que usted se hace, ¿se ha preguntado por qué tanta gente tiene la sensación de que cada congreso nuevo es peor que el anterior? ¿Usted cree? Sí, es una gran pregunta, ¿no? Sí. Y esa es la pregunta que surge a raíz de estos excesos que se han ido incrementando en estos últimos 20 años. El libro analiza precisamente los últimos 20 años del sistema parlamentario, un sistema parlamentario que la conclusión que tiene el libro de alguna manera está fallido, que hay que reformarlo, porque en el Congreso es un ente en el cual se habla de establecer reformas. Ellos quieren reformar el sistema electoral, el sistema ejecutivo, pero nunca quieren reformar el sistema parlamentario, nunca quieren reformarse a sí mismos, porque claro, es difícil, entran en trompo, porque ahí, chocan con sus propios intereses, los afecta a ellos, no les permitiría hacer todos estos excesos que cometen. Entonces, la conclusión que da arriba del libro es, lo primero que necesitaríamos es un sistema bicameral, ¿no? Que por ejemplo, ya no permita tener estas leyes populistas porque tendrías una segunda cámara. A la fecha, nuestra segunda cámara más o menos viene a ser el Tribunal Constitucional, que termina declarando inconstitucional todas estas leyes populistas en lo económico principalmente que hemos visto en el último año. Ahora, usted hace notar, sin embargo, que hay algunas novedades que se han producido en nuestra reciente historia parlamentaria. Por ejemplo, que un presidente de la República haya hecho uso de su atribución constitucional, aunque en condiciones que fueron discutidas en su momento, para disolver la Cámara. Esto no lo habíamos visto. Y en segundo lugar, que un Congreso haya vacado al presidente, que es el acto contrapuesto, ¿no? Es decir, disolución del Congreso hecha por Martín Vizcarra y vacancia del presidente hecha en noviembre del año pasado por el Congreso contra el presidente que había disuelto. Son novedades en nuestra historia política reciente. Sí, son novedades que curiosamente el TC ha dicho en sus correspondientes fallos que el Congreso establezca los mecanismos legales para regular y para que sea más certera la aplicación y no esté presta a esas interpretaciones y debates jurídicos que se dio en el momento. Hasta el momento, pues, esto no se ha dado. Y eso es parte de esta priorización de agenda fallida que tiene el Congreso, donde se priorizan más las leyes declarativas antes de ver temas legislativos de fondo
para nuestro sistema político. ¿Es agenda fallida o más bien es la voluntad de tener armas bajo la mesa, de no prescindir de una facultad que la Constitución autoriza en las condiciones definidas por el TC, que son bastante laxas, y a la que no quieren renunciar ni uno ni otro? Porque el presidente puede disolver, si es que se rechaza 2 veces la confianza a sus gabinetes, y el Congreso puede vacar si reúne el número de votos necesario para proclamar que el jefe de Estado tiene una incapacidad moral permanente. Correcto, es lo que mencionaba hace un momento, que el Congreso, a la hora de reformar temas que le competen a las herramientas que ellos pueden utilizar, es ahí donde prefieren no hacerlo. El mejor ejemplo creo que es el tema de la cuestión de confianza. Hablamos de un fallo del TC que está dado desde inicio de 2020. El periodo congresal 2020-2021 tuvo un año, todo el 2020, para elaborar un proyecto de ley, aprobar una norma, estudiarlo en las comisiones, y recién se le ocurrió presentar el proyecto para regular la cuestión de confianza un mes antes de dejar el poder, ante la inminencia del gobierno que se venía del señor Castillo. Entonces hizo incluso una aprobación de una 4ª legislatura para poder aprobarlo, finalmente no lo hicieron. Ahora va a depender de este nuevo Congreso la regulación. Ya hay 4 proyectos de ley presentados al respecto, sobre el cual se espera finalmente aprobar una norma. ¿Qué podemos decir? ¿Qué datos hay para tener una idea clara de la relación del Congreso con la corrupción en nuestro país? Y se lo pregunto porque hemos visto casos escandalosos de algunos miembros de nuestro Parlamento que tenían 2 condenas y que han seguido actuando hasta el 27 de julio por uno de ellos. Otro que ha presidido la Comisión de Fiscalización, una persona que ha tenido que ser después inhabilitada. Estoy hablando del excontralor en Alarcón. Edgar Alarcón. Sí, Edgar Alarcón. Y luego, también ahora, tenemos algunos casos que son... Por cierto, que en el Congreso pasado hubo un congresista, general retirado, que partió a la cárcel por robar gasolina a su institución y que, sin embargo, estuvo legislando y estuvo haciendo política en el Parlamento pese a ese juicio. También tenemos casos bastante chocantes ahora. Hay un congresista y jefe de partido que preside una comisión, pese a que estaba hace poco bajo un régimen de prisión condicional en su domicilio y que ha sido levantada esa medida, pero que es objeto de una situación fiscal que realmente resulta chocante con el cargo que tiene, ¿no le parece? Sí, de hecho, si tenemos en cuenta los últimos 20 años, no suman más de 50 los congresistas que han sido desaforados o inhabilitados, pese a que hemos visto a lo largo de estos 20 años constantes denuncias, sentencias, y este blindaje que ha existido al interior del Congreso partía por la figura de la inmunidad parlamentaria, que en el último Congreso se resistieron bastante a eliminarla. Tuvo que darse un segundo estudio del proyecto, porque en el primero dijeron, si vamos a eliminarnos a nosotros, eliminamos a todos. Y pusieron esta figura de eliminar a los magistrados del TC, incluso al presidente de la República. Tras una serie de críticas tuvieron que rectificar y aprobar una nueva norma donde finalmente accedieron a eliminar la inmunidad parlamentaria. Entonces vamos a ver a partir de este Congreso si es que hay sentencias que se den ahora a partir desde que han asumido función, para ver cómo se ejecuta ahora que no existe la inmunidad parlamentaria. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual querría preguntarle qué datos tenemos sobre el desempeño de los diferentes congresos respecto de su deber de elegir funcionarios públicos de algunas instituciones eminentes. Están pendientes el Banco Central, pero también el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Quisiera que nos diga qué datos hay respecto de lo hecho en el pasado y de lo que está en curso en estos momentos. Pero primero, vamos por favor a una pausa.
Son las 7:35, estamos conversando con el periodista Martín Hidalgo, jefe del periodismo de datos en el diario El Comercio y autor de un libro que lleva el título de un hombre creado por él, Congresopedia. Y había quedado planteada la pregunta respecto del deber que tiene el Congreso de elegir algunos funcionarios de alto nivel en tres instituciones, ¿no? Defensoría, Banco Central y Tribunal Constitucional. Sí, donde han tenido mayores problemas los congresistas en las designaciones de altos funcionarios es sin duda el Tribunal Constitucional. Ha llegado a demorar el Congreso más de 1.000 días, más de 1.500 días en nombrar un magistrado del Tribunal Constitucional. Y esto tiene que ver principalmente porque estamos ante cada vez una atomización mayor en el Congreso, con la creación de nuevas bancadas. Estamos hablando de 10 bancadas, 10 grupos que tienen que ponerse de acuerdo para elegir unas autoridades que requiere una alta votación. Son 87 votos, entonces requiere de un consenso y ahí es donde lamentablemente en los últimos años se ha entrado a lo que se ha denominado la repartija, ¿no? El hecho de que tú tienes más cantidad de votos y a ti te toca asignar 2. Tú tienes mediana cantidad de votos, te toca asignar 1. Y así se va repartiendo. Lo vimos en la época del gobierno de Humala, donde se terminó dejando sin efecto los nombramientos ante una marcha que hubo en contra de las asignaciones que se hizo. En el último Congreso, lo hemos visto de nuevo, no se pudo llegar a los 87 votos. Por esta atomización hubo diferencias entre las bancadas y ahora vamos a ver si es que el Congreso se pone de acuerdo de manera inicial, se pone de acuerdo en continuar con el proceso como está. Según lo que conversé con algunas bancadas en estas últimas semanas, había una propuesta para de nuevo cambiar la ley y hacerlo, como se decía antes, por invitación. Es decir, el Congreso invita a ciertas personalidades que consideran tienen el perfil, se lo lleva al Pleno, después previa una evaluación y se somete a votación. Porque actualmente, como está la ley que se aprobó en el último Congreso, se tiene que pasar por un concurso meritocrático. Las personas interesadas en ocupar este alto cargo del TC postulan y se lleva a cabo un proceso con entrevistas, con evaluación, donde incluso interviene la Contraloría, y finalmente regresa al Pleno para someterse y ver si alcanza los 87 votos. Ya vimos cómo fue en el último periodo. Adicionalmente, este Congreso va a tener que elegir, como bien lo mencionabas, los directores del Banco Central de Reserva y el Defensor del Pueblo. En el caso del BCR, son 3 miembros que designa el Congreso y 3 miembros que designa el Ejecutivo. El Ejecutivo da sus propuestas y el Congreso lo que tiene que hacer es ratificarla. Entonces ahí también va a entrar en juego una especie de coordinación con el oficialismo para convencer al Congreso de que acepten sus 3 propuestas. ¿Qué le dice su ciencia de datos, su conocimiento de datos sobre otra decisión que creo que no tenía precedentes en nuestra vida parlamentaria, que es la denegación de la confianza a un gobierno recién inaugurado, como fue el caso del de Pedro Cateriano en agosto del año pasado? ¿Cómo explica usted el número de votos que se consiguieron para negarle la confianza, que algunos interpretan como el preludio de la vacancia que se aplicó unos meses más tarde contra el presidente Vizcarra? Sí, tenía que ver para partir del hecho de que no había una bancada oficialista fuerte. En el actual Congreso, Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, tiene una bancada oficialista de 37 miembros, pero ya hemos visto en estas primeras semanas que no han podido concretar algunas victorias claves básicas que oficialismos en anteriores periodos sí habían logrado, como son la mesa directiva y las presidencias de las comisiones más importantes, como el presupuesto, incluso educación, que tanto les interesó a la facción magisterial de la bancada oficialista. Entonces, lo que vemos es que no hay una bancada oficialista fuerte que les permita hacer de puentes, de articuladores ante la oposición. Tenemos una oposición que tiene 79 votos, que ya los ha mostrado, que tiene ciertas diferencias, no es un bloque sólido. Hemos visto ayer que en algunas mociones, como la que proponía declarar persona no grata a Evo Morales,
la oposición se fraccionó, no se logró aprobar esta moción. Entonces, lo que tiene que hacer el oficialismo es mejorar ese canal de diálogo hacia el Congreso para de alguna manera allanar el camino de la investidura. No se hizo en el caso de Cateriano que bien mencionas, no se logró. No había bancada, no había bancada, pequeña, exactamente. Simplemente no hubo bancada. Exactamente. Sí. No hubo bancada. Entonces, ahí falló, ¿no? El hecho de no tener una bancada ya era una desventaja. Pedro Castillo llega con una bancada, pero aún así mantiene una desventaja al ser una bancada de congresistas que la gran mayoría no ha pasado por cargos públicos, políticos, son nuevos en ese tema de la negociación política, ¿no? Que es muy importante previo a una investidura. Hay otra decisión tomada recientemente que es relativamente novedosa, pese a que tiene antecedentes, que es la paralización de un proceso justamente de elecciones en el Congreso para jueces constitucionales, precisamente detenido por una decisión de la justicia. Precisemos que la justicia actuó y concedió el amparo a solicitud de un abogado, por entonces que no era conocido fuera de sus circuitos profesionales, que hoy es ministro en el gobierno actual, el ministro nada menos que de Defensa, el señor Ayala. Habían precedentes, ¿no?, con lo de la megacomisión que investigó el gobierno de Alan García, pero cayó como una sorpresa, ¿no?, que la justicia hiciera detener. Se rasgaron las vestiduras, dijeron cuánto hay, pero al final tuvieron que someterse a la justicia. Además que era un proceso en curso, un proceso cuestionado, un proceso que se veía no se iba a alcanzar los votos, se maltrató a algunos de los magistrados, algunos de los candidatos a magistrados que tenían algún buen perfil. Y yo creo que esto parte bastante del concepto que tienen los congresistas de que ellos son una especie de funcionarios todopoderosos, ¿no? De acuerdo. Ellos creen que nadie los puede controlar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su presencia. Mientras hemos estado hablando, hemos visto llegar a Palacio de Gobierno al embajador Óscar Maurtua, que está entrando en este momento, saludando al público apostado afuera, que está dispuesto a ya proceder a la juramentación que está prevista dentro de 17 minutos, a las 8 de la noche, de manera que son las cosas que pasan. Querido colega Martín Hidalgo, mientras hablamos, muchas gracias por sus explicaciones y felicitaciones por el libro, que no solamente es útil para los periodistas que necesitamos comprender y reaccionar rápidamente sobre las noticias que nos llegan de ahí, sino para el público en general, que quiere comprender cómo es que funciona el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fernando. Y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y después, como todos los viernes, vamos a hablar sobre cultura. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes directores de teatro de nuestro país, Miguel Rubio, quien a la cabeza de Yuyascani está conmemorando los 50 años de su fundación. Y con ese motivo ha sido inaugurada una muestra en la sala Luis Miró Quesada de la Municipalidad de Miraflores. Recibiremos entonces al director de Yuyascani después de unos instantes de pausa.